hoy el tema no es la felicidad, lastimosamente. Hoy el tema es el sufrimiento, el sentido del sufrimiento. Y es un tema un poco difícil. ¿Por qué? Porque es un tema del que todos somos expertos. Porque ¿quién hay aquí que no haya sufrido? El que levante la mano y diga, yo nunca he sufrido en mi vida, es un mentiroso. Es un mentiroso y se tiene que ir a confesar porque es imposible que nadie en su vida haya pasado por una aflicción o por algo, ¿no?, que lo preocupe. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a tratar de explicar por qué el hombre sufre. ¿Quién causa el sufrimiento del hombre? ¿Para qué el hombre sufre? ¿No? Y una serie de preguntas que nos vamos haciendo cuando estamos sufriendo, ¿no? Ahora, es muy interesante, si tomamos las Sagradas Escrituras, en la carta de San Pablo a los Colosenses, él dice lo siguiente, una frasecita del capítulo 1. Ahora me alegro, ¿siguen bien ahí? Sí. Cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, aquí hay una contradicción, ¿no? Pues ¿cómo así que San Pablo se alegra cuando tiene que sufrir? Es contradictorio eso. ¿Quién se alegra cuando sufre? Nadie, ¿no? Por lo general nadie. ¿Y quién quiere sufrir? Uy, qué alegría, hoy voy a sufrir. Es rarísimo. Pero entonces aquí hay algo raro. O nosotros estamos mal. San Pablo dice, me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Vimos ahora en las lecturas. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y su cabeza, la cabeza del cuerpo místico de Cristo, la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo. Ahora, si la cabeza del cuerpo místico de Cristo, que es nuestro Señor, está coronado de espinas, nosotros, que somos miembros de su cuerpo místico, ¿vamos a estar qué? ¿Coronados de rosas? No, coronados de espinas también. Y si nosotros tenemos el honor de pertenecer a ese cuerpo místico, a la Iglesia Católica, al cuerpo místico de Cristo, no pensemos que nos vamos a librar de los clavos, de los azotes, de los escupitajos, de las persecuciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que completar ese sufrimiento que nuestro Señor ya pasó por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué decía Dr. Plinio? Dr. Plinio Correa de Oliveira, nuestro fundador. Él decía, en la obra de Dios, en la obra de la Virgen, hay mucha gente que quiere trabajar, mucha gente que quiere salir y se entusiasma, quiere ir a evangelizar, quiere ir a convertir, quiere ir a luchar contra los enemigos de la iglesia. Qué alegría, yo voy, yo me enfrento, estoy dispuesto a eso, estoy dispuesto a morir incluso, a luchar por nuestro Señor. Bonito. Menos gente quiere rezar. Entonces muchos quieren trabajar, menos quieren rezar. Y es más importante rezar que trabajar a veces. Estar en la capilla y rezar a nuestro Señor pidiendo por la expansión de la iglesia, pidiendo por todos esos que están luchando en el campo de batalla. No rezar, no, porque es que me duele la rodilla, entonces voy a hacer la oración al Santísimo para que Dios me quite este dolor de rodilla que ya no me deja caminar. Y no, poner una intención más alta en nuestras oraciones. La oración es más importante a veces que la acción. Y el Dr. Plinio decía, pero casi nadie quiere sufrir. Y eso es lo que tiene más valor a los ojos de Dios, el sufrimiento. Un ejemplo clásico de eso, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella, una monjita que muere a los 24 años, jovencita, nunca en su vida salió del convento. Desde que entró en un convento de clausura, nunca salió del convento. Ella quería ser cruzada. Ella decía, no, yo quiero ir a Tierra Santa y combatir y recuperar el Santo Sepulcro. ¿Y qué le pide a Nuestro Señor a ella? Que pase por una enfermedad, la tuberculosis. Y ella acepta ese sufrimiento. Y ella, que tenía ese deseo de salir a evangelizar todo, de un momento para otro le descubren esa enfermedad y pasa hasta el día de su muerte en cama. Y cada vez que tosía, cada vez que botaba algo de sangre por la tuberculosis, ella ofrecía ese sufrimiento. ¿Por qué? Por todos los que estaban afuera, por todos los que estaban evangelizando. Y ese sufrimiento que ella ofrecía subía a Dios como incienso. Y ella hoy en día es patrona ¿de qué? De las misiones. Y nunca salió del convento y es patrona de las misiones. Interesante, ¿no? Cómo Dios tiene más, toma más, o sea, como da más valor al sufrimiento que hasta la propia acción y a la propia oración, ¿no? Muy interesante ese punto. Entonces vamos a seguir. Ahora, ¿qué pasa? Lastimosamente hoy en día hay un concepto errado de lo que es la felicidad. Mucha gente piensa que la felicidad se alcanza con las cosas materiales. Vamos a leer porque es bueno que los conceptos queden claros por si alguien quiere tomar notas o se están grabando.
Bueno, entonces dice, la mayoría de las personas tienen la ilusión de que es posible encontrar la felicidad en los bienes de este mundo. Y pueden ser hasta bienes legítimos, porque no es aquí, pues no es la idea de aquí de la lucha de clases, entonces el rico no se va a salvar. No, no nada de eso. El problema de las riquezas es ser apegado a ellas. El dinero no es un fin, el dinero es un medio para sobrevivir. Incluso puede haber una persona que sea pobre, que sea más apegada a lo poquito que tiene que una persona que es millonaria. Eso depende de cada uno. Incluso hay una historia famosa de un monje que vivía en silencio, rezaba todo, y él sabía un poco de carpintería, y él arregló la puerta de su celda de tal manera que cuando la abría no sonaba nada, impecable, abría la llave, la puerta, no sé cómo se llama aquí, la cerradura, no sonaba nada, impecable. Llegó un día, el superior dice, hoy va a haber cambio de celdas. Entonces usted, el monje que sabía carpintería, se va para la otra celda. Y otro, no, ¿yo cómo me voy a mover si yo arreglé la puerta de mi celda y es espectacular y no suena nada, esa porquería de puertas de las otras celdas? Terminó apostatando. Tenía tanto apego a la cerradura de su celda que terminó abandonando la religión, terminó abandonando su vocación y apostató. Para que ustedes vean hasta dónde puede llegar el apego, ¿no? Entonces no solo las cosas materiales, también cosas pequeñas. Cosas, por ejemplo, el cuerpo. ¿Cuánta gente no está pegada a su cuerpo? Pasa horas delante del espejo y se peina, y entonces sufre, ahí sí sufre cuando ve que sale una arruga más. Ay, no puede ser, y se le cae el mundo abajo y no sé cuándo. O la persona que es muy inteligente, una persona que se apega a su inteligencia y no reconoce que es un don de Dios. Yo sé un caso que se me ahorita muy interesante. A Dr. Plinio le mostraron una vez la foto de un sacerdote que era súper inteligente, era políglota, hablaba más de 20 idiomas. Y él se enorgullecía más de saber idiomas que de ser sacerdote. Entonces lo entrevistaban porque impresionante, un hombre de una sabiduría que hablaba y estaba ahora estudiando lenguas muertas, entonces ahí de la Mesopotamia y no sé cuánto. Y le mostraron la foto de Dr. Plinio, él vio y él por el discernimiento de los espíritus vio que era una persona que no cumplía muy bien sus obligaciones sacerdotales y él dijo esto, pobre hombre, a saber Dios en qué idioma lo va a juzgar. Claro, porque para él estaba por encima de cualquier cosa esa sabiduría, entre comillas, que tenía de saber idiomas. Muy interesante, ¿no? Después, el mundo de hoy vive con esta quimera, con esta ilusión. El hombre feliz es aquel que siente todo el tiempo cosas agradables. Todo el tiempo, una sensación agradable, porque es todo sentimiento hoy en día, no hay principios, ¿no? Y el hombre infeliz es aquel que siente cosas desagradables. Por lo tanto, el cumplimiento del deber, o sea, el trabajo del día a día, lo que hacemos nosotros, es como una especie de tributo que tenemos que pagar para conseguir determinados placeres. Entonces, para conseguir más placeres, tenemos que trabajar. ¿Para conseguir qué? Dinero. Los que normalmente conseguimos con el dinero, ¿no? ¿Alguien está en desacuerdo? Bueno, si no, levanten la mano. Bueno, entonces ahí viene lo que es el mundanismo. ¿Qué es el mundanismo? El mundanismo es pensar que el fin último del hombre es aquí en la tierra, es aquí en el mundo. Y sabemos cuáles son los tres enemigos del hombre: el demonio, el mundo y la carne. Y el mundo a veces es el más peligroso de todos, porque nosotros pensamos que nuestro fin no es Dios. Dios nos creó ¿para qué? Para Él, para volver a Él. Y nosotros pensamos, y lo que nos meten en la cabeza todos los días, no, viva la vida, goce. Y cada vez más hay más comodidades. Y el hombre ya se levanta, ya le suena la alarma, tiene el celular, ya le dice que tiene que comer, cuántas calorías tiene que ingerir, cuánto tiene que caminar, tiene el reloj que le dice, no, mire, tómese ya el vaso de agua porque su circulación va a mejorar. Entonces, mientras más comodidades tiene el hombre, más infeliz es el hombre. Pero el hombre piensa que teniendo más y más y más cosas, va a ser feliz y va a cumplir su fin último, que es aquí en la tierra, y se engaña. Entonces, esta frase que viene ahorita es de San Luis Griñón de Montfort, que él es el que escribió el Tratado de la Verdadera Devoción, que ya varios aquí se consagraron, y él tiene otro librito chiquitito que es muy interesante, que se llama Carta Circular a los Amigos de la Cruz. Capaz alguno ya lo conoce. Es espectacular. Si alguien de verdad quiere hacer una meditación, un examen de conciencia, léase ese libro, Carta Circular a los Amigos de la Cruz. Que él en Francia, en el siglo XVIII, resumo rápido lo que era, existían en las diferentes diócesis grupos que se denominaban así, Amigos de la Cruz. Y San Luis María Griñón de Montfort
por su santidad, él fue muy perseguido. Incluso el propio clero lo perseguía a él y le prohibían predicar. Entonces él, cuando ya no podía predicar, hacer apostolado, evangelizar, a la distancia en la ciudad de Nantes, él escribió como esta especie de carta a los amigos de la cruz y quedó para la historia. Es una cosa espectacular. Entonces esta frase que viene sobre el mundanismo. Los mundanos, porque ¿qué pasa? Vamos a explicar. Él divide la humanidad en dos: los amigos de la cruz y los enemigos de la cruz, los mundanos. Los mundanos, por el contrario, para animarse a perseverar en su malicia, sin escrúpulo, claman todos los días: vivir, vivir, paz, paz, alegría, alegría. Comamos, bebamos, cantemos, dancemos, juguemos. Dios es bueno. Dios no nos ha creado para condenarnos. Dios no prohíbe las diversiones. No vamos a ser condenados por eso. Fuera escrúpulos. No moriréis, que es lo que le dijo la serpiente a Eva. Coma del fruto. Mentira, que van a morir. Y así la engañó. Entonces es lo mismo. Los mundanos, con su forma de ser, se van apoyando unos a otros, ¿no? Y hay mucha gente que de verdad piensa que se va a morir y se va a acabar todo. Se olvida de la justicia de Dios. No piensa en sus novísimos. Como dice el Eclesiastés, piensa en tus novísimos y no pecarás eternamente. Se olvida de eso. Y la gente se queda pensando en estupideces. Hace poco conocí una señora, no, en fin, qué pena, es que uno se retroalimenta todos los días. Y la señora trabajaba con cosas de moda, entonces a ella le tocaba seguir los lanzamientos de la moda en París, en Milán, en Londres. Entonces la señora me contaba que ella, por año, está pendiente de 65 nuevas colecciones que salen en todo el mundo. Entonces es más de una colección de moda por semana. ¿Ustedes saben lo que es eso? El tiempo que pierde esa señora viendo que si el pantalón está roto por delante o por detrás, que si está desteñido, que si... Y claro, y usted después le pregunta a la señora, pero señora, y porque todo el mundo tiene problemas, y le bueno, rece por mí, hermano. Pero señora, ¿usted reza el rosario? Ah, es que fíjese que no tengo tiempo. Una señora que es capaz de seguir la moda en todo el mundo no tiene 15 minutos para rezarle a Dios para pedir por sus problemas. Esa es una persona que es mundana, que solo piensa en las cosas de este mundo, ¿no? Piensa que su fin último es el mundo, ¿no? Bueno, otro ejemplo, San Ignacio de Loyola con San Francisco Javier, este es más conocido. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, él fue a París y allá estaba estudiando San Francisco Javier, que era un noble, en la época no era santo, evidentemente, era mundano. Y San Ignacio de Loyola percibió que San Francisco tenía una gran vocación, él podía dar mucho para la Iglesia Católica. Y él trató de conquistarlo para fundar la Compañía de Jesús, ¿no? Y San Francisco Javier le huía a San Ignacio, porque era como un alfiler en la conciencia. Hasta que un día lo agarró San Ignacio San Francisco y le dijo, bueno, pero Francisco, bueno, ¿ahorita qué estás haciendo? No, estoy estudiando, voy a ser abogado. Bueno, ¿y después? No, pues después voy a ser abogado, voy a ejercer, voy a volver a mi país y voy a trabajar de abogado. Y San Ignacio le decía, ¿y después? No, después pues me voy a casar y listo. ¿Y después? Después pues voy a tener hijos y voy a educar a mis hijos. ¿Y después? No, después ya me volveré viejo y pues disfrutaré de mis hijos y mis nietos. ¿Y después? Y después pues ya me voy a morir. ¿Y después? Y así lo convenció. Con el y después, San Francisco Javier recibió una gracia y junto con San Ignacio y otros 4 fundaron la Compañía de Jesús. Bueno, y le decía esta frase: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Claro, usted puede ganar las riquezas del mundo, ser el hombre más famoso, tener las amistades en todos los países, ser adorado por la humanidad, pero se muere y se condena. ¿De qué le sirvió? ¿Seguimos o ya se aburrieron? Si se aburren me avisan y cambiamos de tema. La felicidad, hablamos de otra cosa. Bueno, ¿cuál es el origen del sufrimiento? Esto ya lo vimos, creo que en otra charla, que era sobre el pecado original. El hombre, ¿cuándo empieza a sufrir? Cuando Adán peca en el paraíso. Adán vivía en el paraíso, tenía la ciencia infusa, tenía el dominio sobre los animales, sobre todo, le obedecían. Y Dios le dio todos esos dones, todas esas maravillas, y solamente le puso
una norma: no coma del árbol, del fruto, digamos, del árbol de la vida. Todo el mundo sabe qué pasó. La serpiente engañó a la mujer, Adán pecó y fueron expulsados del paraíso. Cuando ellos salen del paraíso, ahí comenzaron a experimentar algo que para ellos era rarísimo: el sufrimiento. Empezaron a sentir frío en la noche. ¿Qué es esto? Calor. Empezaron a sentir hambre, cansancio, miedo. Imagínense lo que fue la primera gripe de Adán, cuando se resfrió la... ¿Qué es esto? Y tosía y no sabía. Claro, y empezó el sufrimiento. ¿Y vino qué? La muerte, por el pecado. Entonces, ahí el origen de eso, de nuestros sufrimientos, está en Adán. Como decía alguien, Adán sí la regó. Pero bueno. ¿Pero por qué? Porque nosotros sufrimos las consecuencias del pecado original, porque Dios quiso que de Adán dependiera la fidelidad del resto de los hombres. Y Dios lo quiso así porque lo quiso. Y no hay que tratar de pedirles explicaciones a Dios, porque Dios es Dios y se acabó. Eso lo dice la teología, ¿eh? No es que yo me lo estoy inventando acá y no sé qué responder, ¿no? Dios hace lo que quiere, lo que dispone, y nosotros tenemos que obedecer, ¿no? Bueno. Ahora, cuando el hombre sale del paraíso, es expulsado, esto lo dice San Juan Pablo II, el sufrimiento pasa a ser una vocación. La vocación, ¿qué es? Es un llamado. Y el sufrimiento pasa a ser una vocación de toda la humanidad. En el fondo, ¿para qué? Para reparar de cierta forma estas ofensas que se han cometido contra Dios. Entonces, aunque sea con un poquito que nosotros suframos, ya para Dios eso lo toma, digamos, lo toma como una especie de pago por tanto pecado que cometemos contra Él, ¿no? Hay dos tipos de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el hombre es cuerpo y alma. Entonces está el sufrimiento físico y el sufrimiento moral. ¿Cuál es el sufrimiento más doloroso? ¿Quién se anima a decir, el físico o el moral? El moral. Claro que sí, el moral. Mucha gente piensa que, aquí no, porque todos saben, que el sufrimiento físico es peor. Esos dolores, esas enfermedades horribles. No, el peor sufrimiento de todos es el moral. ¿Por qué? Porque miren, ejemplo de Nuestra Señora. Usted puede estar, digamos, con su cuerpo en perfectas condiciones. No el caso de Nuestra Señora, en el caso de una madre, por ejemplo. Pero su hijo tomó un mal camino. La madre va a sufrir en su interior, en su alma, y no hay nada que la pueda consolar. Porque ella sabe que su hijo está con malas compañías, está en algún vicio que no puede salir. Y la madre, ¿qué hace? Reza por ella. Santa Mónica con San Agustín, recuerden, lo que sufrió Santa Mónica, las lágrimas que derramó por San Agustín. Eso es su sufrimiento moral. Nuestra Señora, aquí aparece llorando. Hace poco lloró aquí en Centroamérica también. Ella sufre por nosotros. ¿Por qué? Porque ella ve que la humanidad se aleja cada vez más de Dios, le da las espaldas a Dios, sigue pecando, no obedece lo que Dios le pide, y ella ve que se acerca un castigo. Ella sufre por la humanidad. Cuando una madre advierte a su hijo, no hagas esto, cambia de vida, mejora, y el hijo no le interesa nada, sigue igual, llega un momento que la madre siente impotencia. ¿Qué hace? Llora. A ver si con las lágrimas, por lo menos, consigue convencer a su hijo. Y eso es lo que está pasando con Nuestra Señora, ¿no? Está el sufrimiento físico y el sufrimiento moral. Y vamos a ver ahorita 3 formas de enfrentar el sufrimiento. Esto es muy interesante también. Casos reales, ¿no? Este señor que vemos aquí es un señor que se llamaba Aristóteles Onassis. Es un tipo que fue considerado en la época el hombre más rico del mundo. Él tuvo 2 hijos. Un niño aquí que creo que se llamaba Alexander, y la niña que está al lado que se llamaba Cristina. Ya alguno ya conoce la historia. Y esta niña era una mimada y su papá le daba todos los gustos que quería, tenía todo el dinero del mundo. Dicen que cuando era niña, sus muñequitas, las Barbies, las mandaba a París para que se las vistiera, no sé, de Christian Dior, no sé cuánto. Ella era fanática, pero fanática enferma de la Coca-Cola. Era adicta a las bebidas, a la Coca-Cola. Y entonces un día hizo una fiesta con sus amigos en Buenos Aires, un montón de niños, todo. Y probó la Coca-Cola y dijo, no, pero esta Coca-Cola no sabe igual que la de Estados Unidos. Papá, quiero Coca-Cola de Estados Unidos. El papá llamó, avión con Coca-Cola de Estados Unidos para la fiestita de la niña.
Y así, cosas que usted escucha y dice, qué absurdo. Creció la niña, ¿no? 4 matrimonios, 4 divorcios, evidentemente, varios abortos, vida desenfrenada. Era también adicta a medicamentos para no subir de peso. Solo le importaba no engordarse. Entonces la persona solo pensaba solo se preocupaba en eso, en no subir de peso y no sé cuánto. Entraba en unas depresiones brutales. ¿Qué pasó? Un día, estando en Buenos Aires, en una mansión que ella tenía ahí, o en la mansión de una amiga, creo, amanece muerta. O sea, amanece muerta, no amaneció, mejor dicho. La encuentran muerta y se cree que fue una sobredosis, ¿no? Una mezcla de depresión con Coca-Cola, con pastillas para no engordarse y para dormir, pastillas para estar despierto. Ahora, usted diría, una persona que tenía todo en la vida, todo el dinero del mundo, podía hacer lo que quisiera, no era feliz. El primer sufrimiento, o el sufrimiento más serio que le vino, no lo soportó, se suicidó. Cometió el acto más cobarde que existe, el suicidio, ¿no? Bueno, ese es un caso. El segundo, este sí lo conoce todo. Un tipo súper contento, siempre alegre. Yo me acuerdo que hasta perdí tiempo de mi vida viendo una película de este hombre cuando era niño. Siempre sonriendo, ¿no? Un tipo que era alegre, seguramente. ¿Qué pasó? Más o menos parecido. Un hombre, no sé cuántas películas hizo, más de 20, creo. Ganó Oscar. O sea, un hombre que estaba en la cima, Robin Williams, ¿no? Creo que se llama. El tipo le descubren Parkinson, es un sufrimiento que Dios le manda quizá a veces para que la gente se despierte y diga, no lo sabe enfrentar. Lo mismo, lo encontraron colgado de su cinturón ahí en la casa ahí en Los Ángeles, se suicidó. Pero no, hombre, pero si era feliz, todo el tiempo se estaba riendo. Así terminó. ¿Por qué? Porque él buscaba la felicidad en lo que no lo puede dar. La única felicidad, ¿quién la puede dar? Dios. Y no en esta tierra, porque no nos engañemos. Aquí tendremos felicidades momentáneas, pero estamos en un valle de lágrimas, como dice la salva. Felicidad solo cuando estemos con Dios cara a cara, en la visión beatífica, ¿no? Y tenemos la tercera forma de sufrir. Esta niña de acá, a ver, capaz alguien la conoce. Es una niña que puede ser que en cualquier momento se convierta en la niña más joven en ser canonizada. Ella murió con 6 años. La niña más joven, no mártir, en ser canonizada, porque los santos inocentes pues son mártires y son canonizados. Se llama Antonieta, le dicen Nenolina, es una italiana de Roma. Ese detalle no sé, creo que no, porque ella, les cuento la historia muy rápido. Ella era una niña, como todas las niñas, inquietas, juguetona, pero era súper devota de Dios, de la Virgen, rezaba un montón. A los 3 años la inscriben en el colegio que quedaba ahí cerca de una iglesia muy famosa en Roma, que se llama Santa Croce in Jerusalem. Que, bueno, mejor no les cuento la historia porque nos desviamos. Entonces, ella vivía ahí, cerquita de esa parroquia, y ahí había un colegio, la inscribieron, un colegio de monjas. Y ella jugaba y venía, y era súper contenta, y era la alegría del colegio, de la casa. Hasta que un día sus papás, esto a los 5 años de edad, ven que la niña llega con la rodilla hinchada. Se habrá caído la Nenolina, pobrecita. Pasan los días y sigue con la rodilla hinchada. Hasta que la llevan a un médico y ¿qué le descubren? Cáncer en los huesos. A los 5 años de edad. Uno diría, Dios, ¿por qué hace eso? Una niña tan inocente. ¿Quién puede entender eso? Ahora, ¿qué hizo la niña? En vez de ponerse a llorar, a quejarse, ¿saben qué hizo ella? Ella le agradeció a Dios. Dios, te agradezco por mandarme este sufrimiento, porque con esto puedo convertir almas de pecadores. Imagínense la visión que tenía ella, ¿no? Miren la cara de la niña. ¿Qué pasó? A los 5 años, la enfermedad sigue avanzando y le tuvieron que amputar una pierna. Con 5 años le amputaron una pierna. Imagínense si alguno de nosotros mañana nos dicen, no, Señor, venga, le debemos cortar una pierna. ¿Qué actitud tomaríamos, no? Y ella, como les decía, agradeciendo a Dios a todo momento, porque por darle la posibilidad de sufrir por los otros. Y ella, viendo a sus papás, presintiendo que la cosa pues no duraba mucho,
le cumplieron uno de sus mayores deseos a Nenolina, que era hacer la primera comunión. Entonces hicieron todas las gestiones para poder adelantarle su primera comunión. Y el sacerdote autorizó de que recibiera la comunión el día 24 de diciembre, el día de Navidad. Entonces la mamá comenzó a darle catecismo en la casa. Y la niña ahí recibió lo que nosotros llamamos un flash. Ya comprendió, porque ella era un alma privilegiada también y tenía unos dones sobrenaturales increíbles. Y ella empezó a comprender las maravillas de Dios, de la Virgen, todo. Y empezó a dictarle cartas a nuestro Señor. Entonces le dijo a la mamá, después de que empezó a darle catecismo, mamá, quiero escribirle a mi querido Jesús. Y entonces la mamá, bueno, agarró un papelito y empezó a escribir. Querido Jesús, te quiero mucho. Cosas de niño, ¿no? De una niña de 5 años. Imagínense, si a uno a veces le cuesta buenas tardes. Una niña de 5 años. Querido Jesús, te amo. Gracias por mandar nuestros sufrimientos. Querido Jesús, te pido por mi compañerita que está enferma. Cúrala. Y se tienen más de 100 cartas que ella escribió de su propia mano. Ahí dice, caro Jesús, yo te amo molto, yo te amo mucho. Caro Jesús, ti raccomando le anime y te recomando anche i peccatori. Yo te amo mucho, querido Jesús, te recomiendo las almas y te recomiendo también a los pecadores. Y ahí firmaba, de quien te ama mucho, Antonieta. Le pusieron la prótesis, ella siguió su vida normal, sus papás pues asustados, que la niña nunca se quejaba de nada, siempre estaba alegre, siempre estaba escribiéndole las cartitas a Jesús, hasta que llegó el día, o mejor dicho, la noche antes de su primera comunión, y esa noche le escribió una carta lindísima a nuestro Señor. Le decía, querido Jesús, mañana que te voy a recibir en mi interior, quiero que permanezcas conmigo hasta el último día de mi vida. Y le decía así, ojo el pensamiento de la niña, quiero que te quedes en mi interior como la semilla se queda dentro de la manzana. Una cosa súper bonita, súper inocente. Y ahí la mamá escribiendo eso, pero ¿cómo así? ¿Quién te enseñó eso? No, eso lo estuve pensando yo y yo quiero que Jesús se quede en mí, así como las semillitas de la manzana están dentro de la manzana. La mamá, imagínense, llorando y viendo a la niña. Al día siguiente va, recibe la primera comunión, ella con su prótesis, ¿no? Acuérdense, que le da un sufrimiento brutal, porque la enfermedad seguía avanzando, no piensen que no, se curó y solo quedó con la prótesis. La enfermedad seguía avanzando, dice que recibió la comunión y estuvo más de 1 hora arrodillada. Imagínense nosotros que a veces pasamos por la capilla y la genuflexión así como si fuese un cabezazo. Más de 1 hora arrodillada, dándole gracias a Dios por esa gracia que había recibido. Cuerpo, sangre, alma y divinidad en su interior. Bonito, ¿no? ¿Qué pasa? La enfermedad sigue avanzando, metástasis por todo el cuerpo. Fue tan terrible el cáncer que el cáncer le corrió el corazón, 3 costillas le corrió el corazón, se lo movió de posición, tuvieron que sacarle 3 costillas y la niña como si nada, aceptando todo ese sufrimiento, los papás destrozados, todo. Incluso la mamá, como la niña no se quejaba, le preguntaba al doctor, pero doctor, ¿pero Nenolina está sufriendo o no? Porque nunca se queja. Señora, usted no se imagina lo que su hija está sufriendo. Bueno, entonces ya, no, para hacer corto el cuento largo, y porque ya me estoy emocionando yo también, llegó el último día de la vida de Nenolina. Le dieron la confirmación, le dieron la unción de los enfermos, y la mamá, así ya destrozada, ¿no? Emocionada, percibió que era una santa, era mamá de una santa. Y la vio a la niña en la cama, porque la niña no se podía levantar, y al final cuando estaba muy tomada por el cáncer, la niña tosiendo todo, no conseguía respirar bien. La mamá se acerca donde la hija y le dice, Nenolina, bendíceme por favor. Imagínense qué bonito, la mamá le pide a la niña que la bendiga. Y la niña la mira, le sonríe y le hace una crucecita en la frente. A los 2-3 días falleció. Y ella también le escribió una carta al Papa en la época que era Pío XI. O sea, no se la escribió al Papa, le escribió a nuestro Señor Jesucristo pidiéndole por el Papa. Querido Jesús, cuida mucho al Papa, que lo quiero mucho. Cosas así, muy sencillas, pero que para la edad de ella eran impresionantes. Entonces uno ve que hay varias formas de sufrir, ¿no? Se sufre como lo que vimos antes o se sufre como una verdadera santa. Y aquí podemos ver la comparación. Las caritas y la cara de una niña que sabe sufrir, ¿no? Bonito, ¿no? Ahora uno se preguntará,
Pero ¿quién, o sea, Dios por qué causa estos sufrimientos? Dios, que Él es la bondad, que es tan bueno, ¿por qué permite aquí en la tierra que la gente sufra tanto? Y ahí tenemos que estudiar lo que se llama la providencia de Dios. Eso es muy interesante, la providencia de Dios. ¿Y dónde podemos estudiarla y profundizarla? En el libro de las Sagradas Escrituras, en el libro de Job. Entonces vamos a entrar un poquito por ahí. Así que agarren ánimo porque seguimos. Pues Dios gobierna las cosas con su providencia. El ejemplo del justo Job. Nos cuenta la Biblia que Job, dice acá, voy a leerlo, es muy cortito, le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos. Tenía también 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y una servidumbre muy numerosa. Este era pues el hombre más grande de todos los hijos de Oriente. Era el magnate de la época, millonario. ¿Qué pasa? Job glorificaba siempre a Dios y él temía que sus hijos ofendiesen a Dios. Entonces, porque los hijos se reunían, ¿se acuerdan que dice la Biblia? Que hacían banquetes. Entonces Job siempre se preocupaba de que ellos no pecaran. Entonces, por si habían pecado, los mandaba a llamar a todos al día siguiente del banquete, los purificaba y Job ofrecía un sacrificio por cada hijo. Inmolaba, no sé, un carnero, una vaca, lo que fuese, por si los hijos habían pecado, para purificarlos. Son costumbres antiguas, ¿no?, del pueblo de Israel. ¿Ahí qué pasa? Sigue el relato. Los hijos de Dios se acercaron y se le presentaron a Dios Padre. El texto es muy bonito, todo el mundo más o menos lo conoce, pero no vamos a entrar en cuestiones técnicas de lo que la época histórica, el tipo de literatura del libro de Job, no, vamos a entrar más en las cuestiones de la providencia divina. Entonces Dios como que se enorgullece de su hijo fiel, que es Job, y le dice al demonio: ¿has reparado en mi siervo Job? Pues no hay ninguno como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren los 4 elogios que hace Dios de Job: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo canonizó en vivo. Más que eso. Entonces va el demonio y le dice a Dios, sin vergüenza, el demonio: ¿acaso teme Job a Dios desinteresadamente? Es como quien dice, Dios te teme por un interés. ¿No le has rodeado con tu protección por todas partes a él, a su casa y a todo cuanto tiene? Claro, le está diciendo en el fondo, pues si vos le das todo a Dios, le das todo a Job, lo has hecho multimillonario, rico, ¿cómo no te va a querer, no te va a respetar? Has bendecido la obra de sus manos y su hacienda se ha multiplicado sobre la tierra. Y ahí le dice el demonio: pero anda, extiende tu mano y toca cuanto es suyo y verás cómo te maldice en tu cara. Entonces el demonio como que lo reta a Dios. Vamos a ver si Job es tan justo como se dice. Quítele todo lo que tiene y a ver si no lo maldice en la cara. Y ahí Dios le dice: puedes tocar en todas sus posesiones, pero no toques en la persona de Job. Y es conocido el hecho, ¿no? Ya en un minuto todo lo que tenía Job desaparece. Es que llegaron los sabeos y le reventaron todo el ganado, le robaron las vacas, vino un torbellino y los hijos estaban reunidos y mató a todos los hijos. Entonces fue una tras otra, todo noticias de que Job había perdido todo. ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, a pesar de todo eso, Job no maldijo a Dios. Fue fiel. Ahí se repite la escena. Vuelve el demonio y le dice a Dios. Mejor dicho, Dios le dice al demonio: ¿viste cómo mi siervo Job fue justo? Y ahí, ¿qué le va a decir el demonio? Una palabrita muy interesante: piel por piel. Claro, una cosa es tocar a las cosas de él, otra cosa es tocarlo a él mismo. Porque uno puede estar bien y aguanta y todo, pero cuando la persona empieza a sufrir en su propia carne, ahí sí quiero ver si no te va a maldecir. Y Dios le dice: puedes tocar en su carne, pero no lo mates. Solo eso, consérvale la vida. Mire la prueba que le pone Dios a Job. Y lastimosamente no, la voluntad de Dios, Job le da lo que se cree que es como una lepra. Él era una llaga toda, de cabeza a los pies, todo. Y Job
para aliviar sus sufrimientos, sus dolores, agarraba un pedazo de teja y se limpiaba las llagas y se ponía en ceniza y en barro, que eso como que lo aliviaba un poquito. ¿Y qué pasa? Llega la esposa de Job, la mujer, o sea, Job perdió todo menos la mujer. O sea, hasta Dios... No, yo no he dicho nada. Entonces vino la mujer de Job y le dijo, todavía perseveras en tu rectitud. Mire lo que dice la mujer. Maldice a Dios y muérete de una vez. O sea, ella como que es un instrumento del demonio para hacerlo pecar a Job. Maldícelo de una vez, ¿no ves cómo estás? Y ahí aparece Job y le dice lo siguiente: hablas como una mujer necia. Si hemos aceptado el bien de parte de Dios, ¿no hemos de aceptar también el mal? Y en todo esto no pecó Job. Entonces Job, a pesar de que estaba hecho una piltrafa humana, una llaga, él fue fiel. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, ahí el libro de Job avanza como la hora. No está mal. Y ahí aparecen los 3 amigos de Job. Esto es muy interesante. En otro momento, si quieren, se puede hacer otra charla solo sobre esto, más una cuestión, una exégesis bíblica sobre el libro de Job. Pero vienen 3 amigos de Job, que son 3 sabios que vienen de países longínquos, y lo vienen como que a consolar a Job, a visitarlo. Pero en vez de consolarlo, lo empiezan a increpar. Entonces llegan ellos, pasan 7 días en silencio. Eso simboliza que estuvieron como que 7 días de luto, porque es como si estuviesen visitando a un muerto. Y comienzan lo que son los discursos de los 3 amigos de Job. Vamos a leer rapidito qué es lo que más o menos resume cada discurso. No se preocupen, que esto es interesante y no es muy largo. Elifaz es el primer amigo. Él defiende la doctrina de la retribución. ¿Qué es la retribución? Dios me da porque yo le doy, ¿no? Toda una cuestión, como buen judío, todo es compra-venta. Si Dios me bendice, es porque yo he sido bueno con Él. Si Dios me trata mal, es porque yo he sido malo con Él. Entonces es una doctrina antigua de los judíos que incluso en el Nuevo Testamento se vuelve a presentar cuando nuestro Señor se le acerca un ciego y nuestro Señor lo cura. Y los apóstoles le preguntan, ¿pero él era ciego por un pecado de él o por un pecado de sus padres? Entonces eso todavía está en la cabeza de los judíos. Entonces ya en ese momento le dicen eso. Si yo peco, yo o mis hijos lo pagarán. Si yo no peco, tengo que tener una vida tranquila y bien sucedida. En el fondo, ¿qué dice Elifaz? Job es castigado por algún pecado, aunque sea inconsciente. Él no se acuerda de un pecado, pero Dios lo castiga igual. El segundo amigo, Bildad. Nadie es puro delante de Dios, ni los astros del cielo, o sea, ni siquiera los ángeles, imagínense, eso ya está. Los hombres se dividen en 2 grupos, los malvados y los justos. Dios destruye a los primeros, a los malvados, y premia a los segundos. Nuevamente la retribución. Al que es bueno, por conveniencia, Dios lo premia. Al que es malo, Dios lo castiga. Y el tercero, los enemigos de Dios son aplastados por Dios. Pero aquí viene algo. Pero si alguien pide perdón, Dios lo perdona. Pero ¿qué pasa? Job, él sabía que él no había pecado. Él decía, Dios, yo acepto todo lo que me mandas, pero explícame por qué. ¿Por qué? Porque él tenía también esa doctrina en la cabeza. Si yo he sido bueno, ¿por qué Dios me castiga? Y entonces, ¿él qué hace? Job hace todo un discurso, una especie de proclamación, como que retando a Dios a un debate. Imagínense, eso está mal. ¿Cómo así que yo voy a retar a Dios? Y Dios le responde a Job. Discurso de Dios a Job. Y con esto terminamos el libro de Job. Quien pretenda corregir el actuar de Dios debe tener un conocimiento divino. Claro, quien quiera venir a discutir con Dios tiene que ser otro Dios, no es un ser humano cualquiera, para empezar. Y ahí Dios acaba con Job, lo revienta, como dicen. ¿Quién es Job? ¿Otro Dios rival a Yahvé, acaso? ¿Acaso estuviste presente cuando yo creé la tierra? Entonces Dios le empieza a hacer preguntas. ¿Acaso tú eres el que sustenta a los pajaritos del cielo? ¿Tú eres el que le da alimento al ganado? ¿Tú eres el que le dice a la luna que se esconda y al sol que salga? O sea, como quien dice, ¿usted quién es para venir a mí a decirme por qué actúo así con una de mis criaturas? ¿No? Y Job se da cuenta
de que él cometió un error al querer, digamos, competir, discutir con Dios, y le pide perdón. He hablado temerariamente de las maravillas superiores a mí y que yo ignoraba. Solo de oídas te conocía, mas ahora te ven mis ojos. O sea, una de las pruebas más duras de Job, ¿cuál fue? Que él como que invocaba a Dios, le pedía a Dios explicaciones y Dios, nada, solo lo castigaba. Pero cuando Dios le habla, él se da cuenta de la barbaridad que estaba haciendo, que era querer enfrentarse con Dios. Por eso me retracto y me arrepiento envuelto en polvo y ceniza. ¿Y qué pasa? Dios toma esa actitud de Job y la premia. ¿Por qué? Porque no fue que Dios renegó de su suerte, no fue que Job renegó y maldijo a Dios porque lo castigaban. No. Simplemente Job quería como que Dios le explicara por qué. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Viene un problema, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? Y Dios como que nos dice, ¿quién es Job? ¿Quién es Sebastián? Otro Dios arriba la llave. ¿Quién eres tú para corregirme a mí y justificarte? Eso es muy interesante porque ahí se entiende lo que es la providencia de Dios. Dios actúa como Él quiere, aunque nosotros no entendamos. Dios nos prueba. Nosotros, por así decirlo, somos como que carbones. No sé si ustedes sabían, los diamantes son carbones. Eran carbones que fueron sometidos a un proceso, a mucho calor, y terminan siendo diamantes. Y nosotros somos como carbones que Dios nos va purificando, nos va probando, y quiere que seamos diamantes. Cuando estemos en el cielo, tenemos que ser diamantes. Pero tenemos que pasar por sufrimientos aquí en la tierra. Y aunque nosotros no entendamos, Dios nos trata de esa forma. Dios quiere que nosotros seamos diamantes y vayamos al cielo. Y aquí viene, ya para ir concluyendo, porque el tema se ha puesto un poquito complicado, el ejemplo de nuestro Señor. Miren qué pintura tan bonita. Nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió todas las penas de la pasión para redimirnos y cumplir la misión que lo trajo al mundo. O sea, ¿cuál fue la misión de nuestro Señor? Él sabía que Él iba a encarnarse para morir y redimirnos a nosotros. Y Él desde que nació tenía eso presente. No me acuerdo ahorita quién es el vidente, creo que no sé si es Ana Catalina de Emery, que dicen que cuando nuestro Señor nació milagrosamente de la Virgen se mantuvo virgen antes, durante y después del parto. Nuestro Señor nació milagrosamente. Cuando llegaron a adorarlo, San José, la Virgen, los pastores, nuestro Señor puso las manos, sus brazos en posición de cruz. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él estaba naciendo para morir, para dar la última gota de su sangre por nosotros, por cada uno de nosotros. Desde ese momento, la cruz pasó a ser el símbolo de los sufrimientos, tormentos y dificultades que los hombres debemos aceptar para realizar los designios de Dios. Lo que decíamos, nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo en todo, ¿no? Hasta en los sufrimientos. La cruz. Y aquí viene lo que sería la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vimos que en el mundo hay pues dos bandos, ¿no? El de los mundanos, el de los que odian la cruz y los amigos de la cruz. Y nuestro Señor como que nos hace una invitación a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ir por ese camino estrecho, que ya vimos que hay dos caminos: el camino fácil, la autopista con todas las comodidades que nos lleva al infierno, o el camino angosto, el camino de las humillaciones, el camino de los escarnios, el camino del sufrimiento, que por más largo que sea, termina en la felicidad eterna, en el cielo. Entonces la invitación de nuestro Señor en el día de hoy, ¿cuál es? ¿De qué bando queremos ser nosotros? ¿De los que aman la cruz, de los amigos de la cruz, o de los que queremos irnos por la autopista, sin peajes? ¿Y la invitación cuál es? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Aquí en esa frase están resumidas todas las prácticas de la perfección cristiana. Entonces vamos por partes. Primero, querer ser santo. El que quiere venir conmigo es alguien que quiere ser santo. Segundo, abnegarse. Negarse a sí mismo. Que se niegue a sí mismo, abnegarse. Tercero, padecer.
cargar con la cruz. Y el cuarto, obrar, seguir a nuestro Señor. Esas son las 4 prácticas para alcanzar la perfección cristiana. Si alguno quiere, todo esto son frases de San Luis Guiñón de Montfort, de esa carta circular a los amigos de la cruz. Si alguno quiere, él dice, son tan pocos que si conociésemos el número quedaríamos pasmados. En este mundo, poquísimos son los que quieren seguir a nuestro Señor. Para que un hombre suba al Calvario y se deje crucificar con Jesús en medio de su propia gente, o sea, ir contra el mundo, en el fondo, es necesario que sea un valiente, un héroe, un decidido, un discípulo de Dios que pisotee el mundo y el infierno, su cuerpo y su propia voluntad. O sea, un hombre que está dispuesto a dejar todo, un hombre resuelto a dejarlo todo, a emprender todo lo que sea y a sufrirlo todo por Jesucristo. Imitar a nuestro Señor. Él en lo alto de la cruz, cuando Longinus le clavó la lanza, ¿qué salió? Sangre y agua. O sea, él dio hasta la última gota de sangre. Y él lo hubiese hecho por uno solo de nosotros. Eso lo enseña en la teología también. Si solo hubiese un hombre en toda la humanidad, solo fuese uno, él se hubiese encarnado y hubiese pasado lo mismo que pasó en el Vía Crucis, en el Calvario, por un solo hombre, por cada uno de nosotros. Niéguese a sí mismo. El que quiera pues venirse conmigo, así anonadado y crucificado, debe, a imitación de mí, no gloriarse sino en la pobreza, en las humillaciones y en los sufrimientos de la cruz, que se niegue a sí mismo. Cargue con su cruz, que la cargue, no que la arrastre, porque mucha gente va arrastrando la cruz todos los días y se queja, ay no, es que pereza esta cruz, y quiere cambiarla, no, porque es que la cruz del otro es más livianita, más fácil. No, Dios a cada uno le dio la cruz exacta que puede llevar y le da la fuerza suficiente para llevar esa cruz hasta lo alto del Calvario, hasta el cielo. Que no la rechace o la recorte o la oculte, es decir, que la lleve en lo alto de la mano, sin impaciencia ni tristeza, sin quejas ni murmuraciones voluntarias, sin componendas ni miramientos naturales, y sin sentir por ello vergüenza alguna o respeto humano. O sea, con radicalidad. Nada de, como dicen acá, o en varios lugares, una vela para Dios y otra vela para el demonio. No, yo los domingos sí, yo sigo la cruz. Mi cruz y voy a misa, pero entre semana. Y síganme. No basta con sufrir, también el demonio y el mundo tienen sus mártires, claro. La gente afuera también sufre como perro, como vimos. Es preciso que cada uno sufra y lleve su cruz siguiendo a Jesucristo, es decir, como Él la llevó. Y esto es muy interesante, esto que viene ahorita. Porque del sufrimiento, de la cruz, nadie se escapa. El que piense que se va a escapar de la cruz, váyase olvidando, que no hay cómo escaparse de la cruz. Dice San Luis, elígete una cruz de las 3 que hay en el Calvario. Elige con cuidado, ya que es necesario. Padecer como santo y como penitente, o sea, como nuestro Señor o como el buen ladrón, o como un réprobo que sufre eternamente. Entonces, pongámonos cada uno ahí en el Calvario frente a las 3 cruces. Está nuestro Señor, el santo por excelencia, el justo. Difícil llevar la cruz como Él, hay que intentarlo, pero es difícil. Yo creo que somos más tendientes, si somos buenos, a llevarla como el buen ladrón, con penitencia, con abnegación. O el que quiera, igual va a sufrir, agarre la cruz del mal ladrón, blasfeme, haga lo que quiera, peque, pero después no se queje, que Dios a cada uno le da lo que se merece, ¿no? ¿Qué quiere decir esto también? Si no queremos sufrir con alegría como nuestro Señor, o con paciencia como el buen ladrón, tendréis que sufrir a pesar vuestro como el mal ladrón. Tendréis que llevar, los que escojan la cruz del mal ladrón, tendréis que llevar vuestra cruz con un peso fatal que añadirá el demonio a ella, por la impaciencia a la que os arrastrará.
Y así, tras haber sido unos desgraciados sobre la tierra, como el mal ladrón, iréis a reuniros con él en las llamas. Es un poco fuerte, pero es real. Porque si yo vengo a decirles aquí que no, que tranquilos, que Dios es misericordia y hagamos lo que queramos, que igual ahí no estaría diciendo la verdad y estaría yo negando la justicia de Dios. Porque Dios es misericordia. Dios no es misericordioso, Dios es la misericordia. Pero Dios es la justicia, mi amigo. Dios es justo. Dios al pecador que se arrepiente, Dios lo perdona y es capaz hasta de olvidarse de lo que hizo, de darle más gracias para que sea santo. Pero el pecador empedernido, el que muere en pecado mortal, no lo quiero ver ni en la esquina. Qué miedo. Imitemos a quien más amó la Santa Cruz. ¿Quién imitó más? ¿Quién amó la Santa Cruz como nadie otro? Nuestra Señora, María Santísima. Esto lo dice el Dr. Plinio. Pasados los días terribles de la pasión, de la muerte y los días gloriosos de la resurrección y la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo, dos grandes felicidades le quedaron a María Santísima en esta vida terrena. Entonces, el Dr. Plinio dice que Nuestra Señora, en su soledad a veces, después de que nuestro Señor se fue a los cielos, tenía dos grandes alegrías. Una era la Sagrada Eucaristía, que hay en esta pintura muy interesante, que está San Juan Evangelista celebrando misa y dándole la comunión, y la meditación de la cruz. Entonces el Dr. Plinio imaginaba que Nuestra Señora pasaba largos ratos acordándose de toda la pasión de Nuestro Señor, acordándose del cariño, del amor con que nuestro Señor iba subiendo el Calvario, pensando en cada uno de nosotros, dando hasta la última gota de sangre para redimirnos, y ella también acompañándolo, porque ella es corredentora. Ella sufrió lo mismo que sufrió nuestro Señor en el Calvario, solo que moralmente, no físicamente, en su corazón. Por eso la dolorosa vemos que es traspasada por varias espadas, porque ella toda la pasión la sufrió. Fue corredentora del género humano. Entonces tenemos que imitar a Nuestra Señora y pedir a ella que ella nos haga amorosos devotos de la cruz, como lo fue ella. Entonces eso es para llevarnos hoy. En nuestras intenciones diarias, pedir que como Nuestra Señora seamos fervientes y amigos de la cruz, como decía San Miguel de Montfort, fervientes adoradores de la cruz y fervientes amigos de la cruz. ¿Está bien? Y para concluir, también frases de Dr. Plinio. La verdadera alegría de la vida no consiste en disfrutar de los placeres, sean grandes o pequeños, eso ya lo vimos. La auténtica satisfacción de la vida es aquella sensación de limpieza, de alma, que poseemos cuando miramos de frente nuestra cruz y le decimos sí. Entonces, no hay más tranquilidad, más felicidad que eso, de tener la conciencia tranquila de que cualquier sufrimiento que Dios me mandó, yo fui capaz de enfrentarlo y decirlo, sí, lo acepto por amor a ti, así como lo hizo Nenolino. La esencia de la vida es esa lucha dentro y fuera de nosotros, aceptando los sufrimientos de frente y haciendo de ellos nuestra alegría. ¿Por qué? Porque la mayor lucha que tenemos nosotros, el mayor campo de batalla, ¿cuál es? ¿Allá afuera? No. Nosotros mismos, nuestro interior. ¿Por qué? Porque en nuestro interior hay una lucha entre virtudes y pecados. Por eso, el Dr. Plinio quiso hacer esta cruz y ponerla así en el pecho de los heraldos, para que nosotros nos recordásemos que la lucha es sobre todo contra nosotros mismos, contra nuestras pasiones, contra nuestras malas inclinaciones, y que cada día uno tiene que tomar esa cruz, llevarla con gallardía, con ufanía, pero sobre todo luchar dentro de sí mismo y aceptar todo y cualquier sufrimiento que Dios y la Santísima Virgen nos mandan para purificarnos. ¿Está claro? Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.